Muy buenas mochuelas y mochuelos, soy el Mago Malver y bienvenidos a Reflexiones de Malver, episodio 5. Mano que te conozco. Vamos a tener un programa especial de un 5/1, como la antigua entrevista a la Dark Magic, puesto que tengo una entrevista con el gran Paco González, ya lo anuncié en mi Facebook, que esta semana íbamos a tener un invitado especial, un invitado de lujo, con sus reflexiones mágicas, con su forma de ver la magia. Es un vídeo largo, dura 1 hora, por eso he decidido hacer 2 partes, para no cansaros, aunque es súper interesante la entrevista, pero la voy a repartir en 2 partes, una la pondremos hoy y la otra será a lo largo de la semana. No tendremos que esperar hasta la semana que viene para verla. Puesto que no he querido cortar nada, me ha sido muy difícil, lo he visto un par de veces y digo, es que no puedo cortar absolutamente nada porque es todo interesantísimo. Os voy a dejar con Paco González y al final del vídeo anunciaré, bueno, al final del vídeo no, estar esperando hasta el siguiente vídeo, el ganador del libro que sorteamos hace 2 semanas de El Mago Case. Ya tenemos ganador y así que os daré el nombre. Os dejo con la gran entrevista al grandísimo Paco González. Un abrazo mágico mochuelo y espero que la disfrutéis. Chao. Antes que nada. Bueno, pues la verdad que hoy estoy contento de poder estar aquí hablando contigo. Y antes de nada quería darte las gracias, ¿no? Pues por hacer posible que se sigan creando plataformas, espacios de encuentro, donde determinados magos podamos compartir cosmovisiones de la magia muy diferentes, ¿no? A lo que es el arquetipo del ilusionista. Y eso creo que es muy interesante y muy enriquecedor. Hombre, las gracias a ustedes por participar, por no poner ningún pero a la hora de participar y de prestarse para una entrevista, aunque sea con alguien tan humilde o tan desconocido en el mundo mágico, ¿eh? De eso nada, por favor. Yo siempre digo que al final el secreto de esto que hacemos es tenerla, o sea, lo que nos hace tan felices cuando hacemos magia es poder compartirla con otras personas que tienen inquietudes parecidas a las nuestras, ¿no? Y yo creo que eso es un privilegio. Y el hecho de compartir la magia ya no solamente es un privilegio, sino que también es incluso una obligación, entre comillas. Yo creo que como a mí la magia me lo ha dado todo, lo único que puedo aportar es hablar sobre mi enfoque para intentar que eso le pueda dar un punto de vista distinto a otras personas. Yo con eso ya me conformo. Bueno, eres zamorano, ¿verdad? Sí, 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 De sí. Zamora, ahora no estás en Zamora, me parece ahora estás en Oviedo. Bueno, ahora vivo en Oviedo, pero ahora mismo estoy hablando desde Zamora, porque llevaba sin venir 2 meses más o menos a casita. Estamos en plena gira por toda España y la verdad que la tierra de uno tira mucho. Coincidió que hace un par de días actué en Aldejada, en Salamanca, que está a 60 kilómetros de Zamora, y dije, no puedo perder la oportunidad de pasar este fin de semana con la familia, con los amigos, ¿no? Y para que venir. La casa siempre llama, ¿no? La casita siempre llama. Por supuesto que sí. Y además Zamora es esa ciudad extraña, ¿no? Que es como, me recuerda un poco a la canción de Pongamos que hablo de Madrid de Joaquín Sabina. Cuando vives aquí, estás deseando ampliar tus horizontes, marcharte. Y no llevas ni 5 minutos fuera y todos tus anhelos son de volver a tu casa, ¿no? Bueno, es Paco González, para quien no lo conozca, un gran mago. Yo llevo siguiendo trabajos de él bastante tiempo por vía internet, ya que no tengo el placer de haberlo visto actuar nunca. Eh, Además de mago, es malabarista, o ha sido malabarista, es pensador, para mí, eres un pensador, un intelectual de la magia, y además aficionado a cosas tan extrañas, o bueno, extrañas, que la gente a lo mejor como para la antropología. Sí, Incluso la has verdad que sí. incluido eso en tu escenario mágico. Claro. Bueno, fíjate, lo del teatro de calle, yo llevo relativamente poco tiempo en el mundo de la magia. Quiero decir, tú habrás escuchado decir a muchísimos magos que dicen que empezaron con la magia a través de la típica caja de Sí, magia borrar, ¿no? Yo en mi caso también tuve esa caja, pero no me llegó a impresionar tanto como para que marcase mi destino, ¿no? Sin embargo, lo que tenía muy claro es que el mundo del teatro de calle era una pasión, ¿no? Yo recuerdo que mi abuela cuando tenía 14 años me regaló un diablo de moda que vendían en la Ibenza, en la juguetería de aquí de Zamora, un diablo verde y amarillo. Y bueno, pues todos los amigos salíamos en verano a la plaza a tirar diabolos al aire, ¿no?
ocurrió con los diablos como pasa con casi todas las modas, que se pasó, en unos meses nadie se acordaba del diablo, pero sin embargo yo establecí una conexión, una relación muy extraña con ese elemento, ¿no? Porque para mí no era solamente un objeto de diversión, sino que se convirtió en una forma de expresión, ¿no? En una época en la que los chavales, a partir de los 15, 16 años, piensan más en salir a beber de fiesta con los colegas, pues yo estaba deseando de tener tiempo libre para poderme ir con mis hijos a hacer el más imposible todavía, ¿no? El número más difícil de malabares. Pero es curioso porque después de llevar yo unos cuantos años haciendo teatro de calle, un amigo me propuso pues, leer un libro que a mí me resultó muy extraño el título, ¿no? Cartomagia Fundamental de Vicente Canuto. Dije, bueno, ¿quién con este nombre puede ser tan respetado? Compré ese libro, descubrí a un maestro maravilloso de la magia española, descubrí a una persona a la que no conozco personalmente, pero que admiro y a la que le debo muchísimo. Y claro, yo fui con esa especie de ego de artista a acercarme a la magia, ¿no? Porque yo decía, bueno, esto de la magia tiene que es algo muy sencillo, ¿no? Es cuestión de tener las mangas largas, unos cuantos espejos y una chistera con doble fondo. Si yo soy capaz de tirar 2 diablos al aire y de manejar los palos chinos y hacer cosas imposibles con las pelotas y escupir fuego, esto para mí no tendrá ningún secreto, ¿no? De repente estudié el libro y cambió tanto mi concepción del mundo del espectáculo que apenas unos meses después dejé el teatro de calle, me sigue apasionando, me sigue encantando, pero ahora lo veo como espectador, ¿no? Y a los 18, 19 años dediqué mi vida en cuerpo y alma al arte de la magia. ¿Te consideras mago o artista en general? Bueno, yo me considero buscador y viajero, ¿no? Es decir, lo de artista, tengo la sensación de que uno no puede definirse a sí mismo como artista, son los otros los que tienen que interpretar lo que hace como un arte, pero claro, el arte es un ideal, yo quiero ser artista, ¿no? Es como una meta inalcanzable, ¿no? Yo creo que lo interesante es que los que nos dedicamos a esto, las propuestas con las que trabajamos, nos brindan la posibilidad de interpretar o de interpretar la realidad desde otras perspectivas distintas. Pero para que eso ocurra, nunca tienes que estar cerrado de mente, ¿no? Sino que siempre tienes que estar absorbiendo todos los estímulos exteriores, estar dispuesto a aprender de todo lo que ocurre a tu alrededor, ¿no? Entonces a mí la magia me da esas dos posibilidades, viajar y también me permite aprender a través de los libros, a través de los maestros, enriquecerme. Siempre digo, recuerdo cuando me empezó a apasionar el arte y la magia, que soñaba con ir a los teatros, con ver a los grandes magos, ¿no? Y ahora que la vida me haya dado la oportunidad de que muchos de esos magos se hayan convertido en compañeros de viaje, pues es un privilegio para el cual a veces dudo si estoy a la altura, ¿no? Estás a la altura, ya te lo digo yo. Sí. Eres poeta también, ¿verdad? Sí. Bueno, es que yo creo que llega un momento en el que uno ya es como que todo lo que hace, ¿no? Lo canaliza, o sea, toda su cosmovisión, todas las cosas que le interesan, todas las cosas que le cautivan a uno, de repente las va canalizando a través de diferentes canales, o sea, las va canalizando a través de diferentes enfoques que en el fondo quieren expresar una misma verdad, ¿no? Es una verdad profunda, ¿no? Y esa verdad se puede expresar de muchas maneras, a través de la poesía, de la filosofía, del arte, de la música, de la meditación, de una puesta de sol en el atardecer. O sea, que al final, pero yo la palabra me ocurre como con la palabra artista, ¿no? A mí cuando me dicen, tú eres escritor, digo, bueno, yo soy escritor, porque escribo, ¿no? Pero ser escritor es también un ideal demasiado ambicioso, quizás. Me encantaría realmente tener mucho más tiempo para viajar, me encantaría poder experimentar las experiencias, o sea, me gustaría poder experimentar con todo lo que tiene que ver con las tribus chamánicas, hacer trabajo de campo. A veces creo que el trabajo, o sea, el estudio demasiado intelectual de determinados temas, pues hacen que olvidemos la parte vivencial, ¿no? Entonces, muchas veces no es tanto cuestión de estudiar como de comprender, ¿no? Creo que a veces el conocimiento está sobrevalorado, porque el aprendizaje más potente está en la propia experiencia. Y he tenido la oportunidad de viajar por muchas partes del mundo, de poder hacer magia a gente que, como decía al principio, no está contaminada por este paradigma imperante en la sociedad actual, y han sido experiencias que a mí me han marcado y que han delimitado mi manera de entender la vida, ¿no? Pero sí que es verdad que me gustaría tener mucho más tiempo para profundizar aún más. Son demasiadas cosas que a veces me siento como Sabina en la canción del Pirata Cojo, que habla de todas las vidas que le gustaría
que le gustaría poder vivir en primera persona, ¿no? Son demasiadas. Pero bueno, no he tomado una mala decisión dedicándome al mundo de la magia. Es algo que me apasiona, que me mueve y siento un amor profundo y directo. Eso es lo más importante de todo. Sí, claro que sí. Eres una persona joven. No sé exactamente la edad que tienes, te lo voy a preguntar, porque yo creo que a la gente tampoco le hace falta saberlo. Bueno, he cumplido 32, te lo puedo decir, ¿eh? Ah, mira, Que pues yo hasta ahora era como que no me importaba mucho, pero ya lo de los 32 los cumplí el día 27 de abril y lo llevo un poquito peor este año. pues yo cumplo los 33 ahora el mes que viene. Pero bueno, somos jóvenes todavía. Somos chavales, Alberto, Somos chavales. la flor de la vida. Tienes una, pues, leyendo tus artículos y oyéndote hablar, tienes una mentalidad mágica que yo creo que la gente no ha escuchado nunca o está poco acostumbrada a escucharla. Hablas de chamanes, hablas no de espiritismo, pero sí del espíritu que tenemos todos de artículos. Me parece que era en el de Más allá del ilusionismo. Más allá del acto ilusionista, De ¿no? ese, habla sobre el niño que tenemos dentro, Sí. pero tú lo hablas quizás explicándolo un poquito más profundamente. Claro. ¿Te basas en tu experiencia personal? Sí, por supuesto que sí. Pero es que además creo que es algo que es evidente, ¿no? Porque muchas veces los ilusionistas, yo entiendo que la magia como arte es un arte completamente nuevo, ¿no? Y que tiene que evolucionar muchísimo. Pero pienso que tenemos que comprometernos más a nivel ideológico, a nivel intelectual, con lo que estamos, con lo que tenemos entre manos. Porque hay respuestas que me parecen demasiado ambiguas o poco precisas, ¿no? Que no nos podemos permitir el lujo de seguir explicando lo que hacemos a través de determinados conceptos. No por nada, porque, o sea, en el fondo se nos llena muchas veces la boca diciendo que la magia es un arte, pero sin embargo nosotros mismos no sabemos expresar lo que hacemos desde la complejidad y la sofisticación necesaria para poder hacer entender lo que es un arte, ¿no? Cuando hago referencia al niño, es curioso porque cuando nos preguntan a los magos, bueno, ¿y tú por qué haces magia? Hay dos respuestas que son bastante estándar. La primera es, bueno, es que la magia me encanta porque cuando luego le hago magia al público, hago que renazca el niño que llevan dentro. O dicen también, es que la magia hace que la gente se olvide de los problemas de la vida cotidiana. Claro, estas cosas no son falsas, es cierto, tiene una base real. Lo que son es respuestas poco sofisticadas, son respuestas poco sofisticadas. Yo no me imagino, por ejemplo, al Bosco, cuando pintó el Jardín de las Delicias, y se le acercasen los artistas, compañeros contemporáneos de otras artes, por ejemplo, y le preguntasen, oye, ¿y por qué pintaste el Jardín de las Delicias? Y él le mirase a los ojos y le dijera, bueno, yo solamente he pintado esta obra que habla sobre las diferentes partes de la conciencia humana, sobre la psique, en cuanto a la constitución de todo, el animus, la parte material, la parte espiritual. No, yo lo he hecho solo para recuperar al niño que todos lleven dentro, ¿no? La gente le miraría un poco como diciendo, se ha vuelto loco, ¿no? O diciéndole, no, yo pinto este cuadro para que olvidéis los problemas de la vida cotidiana. Claro, lo que ocurre es que en el fondo la respuesta no es errónea, pero si escarbamos un poco más entenderemos por qué ocurre eso, por qué recuperamos al niño que todos llevamos dentro. Fíjate qué curioso. En primer lugar, habría que decir que la magia es un modelo de transgresión cultural. A la gente, ¿por qué la magia le impacta tanto? ¿Por qué la gente se emociona con un efecto mágico cuando en sus propios bolsillos, cuando sacan cualquier teléfono móvil, lo que ocurre dentro de ese dispositivo es mucho más alucinante desde todos los puntos de vista que lo que puede ocurrir con una cartita en la mano que se transforma, ¿no? Sin embargo, la tecnología está a nuestro alcance, hay cosas asombrosas que van evolucionando de forma exponencial a nuestro alrededor y nadie les presta atención. Y con una carta la gente se puede emocionar. Yo he visto al público llorar, la mirada cristalizada viendo a René Laván, ¿no? Eso es magia real. Claro, lo que está ocurriendo es que ese modelo de está calando en el espectador dentro de un contexto determinado. ¿Por qué? Porque lo que fuera tiene una validez para explicar la realidad dentro de un espacio acotado, de un espacio sagrado, ¿no? Según la concepción, por ejemplo, de Antonina Artaud, ya no tiene validez. De tal manera que si el espectador tiene la inteligencia de dejar los prejuicios fuera en el hall del teatro y morir intelectualmente, cuando se abre a esa nueva experiencia, esa experiencia le transforma. Le transforma desde muchas perspectivas. Primero porque la magia nos invita al juego.
Pero yo no hablo del juego, fíjate, como esta especie de delirio de locos, ancianos o niños que tiene un rechazo social en el mundo moderno, ¿no? Hablo del juego como una especie de elemento que tiene que ver con nuestra propia naturaleza, que nos permite articular la realidad para crear diferentes posibilidades de entendimiento de todo cuanto nos rodea, ¿no? Claro, eso, por ejemplo, en los pueblos ágrafos o en las tribus primitivas lo tienen muy claro porque tienen los rituales. El ritual no es otra cosa que el juego. Están jugando. Nosotros desde nuestra especie de prepotencia occidental decimos, bueno, ellos claro, pues tienen sus supersticiones, pues son cultos, ¿no? Y no entendemos que es todo lo contrario, que su manera de relacionarse con la naturaleza nos habla de una riqueza intelectual que nosotros desconocemos completamente, de una riqueza vivencial sobre todo. Cuando un iniciado, por ejemplo, cuando hay un rito de paso y el niño pasa a ser un hombre y sale de una pequeña choza que han calentado para que simule el útero materno y sale convertido en un hombre, nadie piensa que esa choza que se ha calentado es el útero real, pero sí es un útero metafórico y lo que están haciendo es que cuando el niño renace está de alguna manera sintonizando con otra forma distinta de comprender los fenómenos que a partir de ese momento van a ocurrir en su propia vida. Y al sintonizar él, hay una especie de comunión con su entorno que hace que desde ese preciso instante todo el mundo le trate de forma distinta. Como su concepción mental cambia, también cambia la realidad en la que él se mueve, ¿no? Y esto es lo mismo que ocurre en un acto ilusionista, cuando es de calidad, cuando puede traspasar esa especie de frontera invisible entre el público y el artista, ¿no? Cuando eso pasa, el espectador, los cimientos de sus concepciones racionales se tambalean y ahora empieza a soñar. ¿Por qué? Porque de repente cambian los roles. Él se puede permitir ser otra persona. Los elementos pueden cobrar vida, cambia el significado de las cosas. Si yo de repente me acerco en una parada de autobús y le pongo a alguien que está esperando una peluca, una chistera y le digo que coja una varita para hacer que una carta se transforme, seguramente me pegará un puñetazo o llamará a la policía. ¿Por qué? Porque la magia está solamente permitida en un contexto determinado, que es lo que yo llamo el espacio sagrado, donde se puede producir el juego, el ritual, ¿no? Claro, ese aprendizaje es muy poderoso porque nos hace conectar con una memoria milenaria que es colectiva. Esa memoria no tiene nada que ver con lo cultural, no tiene que ver con nuestra experiencia personal. Es esa parte de la esencia de nuestra propia naturaleza que hemos negado por la contaminación cultural. Mira, hay una cosa interesante. Cuando se sabe que cuando éramos neandertales, hace 40, entre 40 y 35.000 años, Hay algunos que todavía lo son. que algunos sí existían, pero de repente el hombre hace algo impresionante. Sin saber qué ha ocurrido, empiezan a descender a las cavernas y se convierten en Homo sapiens. Empiezan a pensar, se convierten en lo que somos hoy en día. Claro, fíjate qué curioso, la cultura se equivoca. La historia nos demuestra que la cultura se equivoca constantemente, pero la naturaleza no se puede equivocar. Se equivoca un ave cuando toma una dirección determinada. Se equivoca el lobo cuando de repente caza en un momento dado, cuando elige una presa o cuando cambia el comportamiento en determinadas épocas del año. No, porque el lobo es la naturaleza la que se manifiesta a través del lobo. Claro, hace 40.000 años, entre 40 y 35.000 años, hay un salto en el genoma del ser humano. Y entonces, el hombre que no tiene ningún tipo de contaminación exterior ni cultural, empieza a tener una visión trascendente de la realidad. Y es la primera vez que el hombre se sobrecoge cuando mira al infinito, ¿no? Y se siente vulnerable. Y ahora, para poder manifestar eso que le está ocurriendo, desciende a las cavernas y apoya las manos sobre la superficie de la roca cavernaria y las pinta en positivo o en negativo, ¿no? En la cornisa franco-cantábrica hay muchísimos ejemplos sobre esto. No se sabe exactamente qué quería plasmar el hombre al hacer esto, ¿no? Pero casi haciendo un estudio profundo sobre los restos de las pinturas que se conservan, casi todos los grandes antropólogos han llegado a la conclusión de que el chamán que desciende está haciendo un descenso literal, está bajando una caverna física, pero sobre todo está haciendo un descenso al interior de su conciencia.
está sintonizando con una realidad distinta. Y cuando pone las manos sobre la roca cavernaria, es un acto que expresa su voluntad de entrar en contacto con otras esferas de la realidad. Y al tocar, se deja llevar, ¿no? Entonces, yo pienso que nosotros, seguramente pensando que el conocimiento académico puede dar respuesta a cualquier problema filosófico, pues hemos elegido rechazar lo que nuestra naturaleza nos ha dicho que somos. Ese hombre era lo que tenía que ser, lo que la naturaleza imponía a cada paso, que era su destino. Entonces, no podemos obviar esa parte de nuestra naturaleza. Y algo de eso es lo que ocurre cuando un espectador se emociona. Cuando un espectador en un acto ilusionista se sobrecoge con lo que está viendo, está conectando con esa misma esfera de la realidad con la que conectaba cuando apoyaba las manos en la pared, ¿no? Y yo creo que eso es algo absolutamente fascinante. Y por último, el mago, lo que está potenciando en el espectáculo es la imaginación. Pero vuelvo a lo mismo, no la imaginación como esa especie de capacidad difusa del hombre contemporáneo que cree que, bueno, que ve imágenes en esa nebulosa del pensamiento. No, no, no. Hablo de la imaginación como potencial inherente al ser humano que puede hacer que la realidad cambie. El hombre cambia su estado mental y el mundo cambia y la realidad cambia. La ciencia aeroespacial no la inventó la NASA, la inventó Julio Verne. Alguien voló con la imaginación a un sitio que no era ni real ni imaginado. La ciencia se puso a trabajar para que eso se pudiese hacer realidad, ¿no? Y eso es lo que no acabamos de entender, porque seguimos todavía influidos por esta de literalidad constante en la que todo lo que no se puede tocar es falso, o es erróneo, o es ilusorio, y nada más lejos de la realidad. Y la antropología tiene las claves para demostrarnos que este tipo de pensamiento es un error. ¿Tú crees que si un espectador profano supiera esta cosa que cuenta, vería la magia de una forma diferente? Por supuesto que sí. Pero fíjate, la vería de manera diferente no necesita ni que se lo contemos. Mucha gente me dice, bueno, pero el espectador que haga un espectáculo, ¿cómo se va a plantear todas estas cosas de las que tú hablas? Yo siempre digo, si se las plantea, yo he fracasado. Porque fíjate, yo estoy hablando de unas raíces que no tienen nada que ver con el conocimiento, que no tienen nada que ver con las ideas, sino con la experiencia de nuestra propia naturaleza. Estoy hablando de poder experimentarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es que el espectador se olvide de sus prejuicios y con eso es suficiente. Mira, en las culturas primitivas tú sabes que hay diferentes métodos para llegar a esos estados alterados de conciencia, ¿no? Como se refería Carlos Castaneda, a esa especie de vuelo de la mente en el que el ser humano deja atrás todo cuanto es para conectarse con la madre naturaleza. Fíjate qué curioso, la palabra ayahuasca es una de las plantas maestras que consiguen esos estados de conexión. Mucha gente, nuevamente de la ignorancia, cree que estos estados alterados de conciencia son solo fruto de las drogas. Ya el hecho de llamar droga a una planta maestra está hablando sobre los propios prejuicios del que analiza esta planta, ¿no? Los propios prejuicios del hombre moderno. Es una droga si lo utilizas para el placer, pero ellos realmente lo utilizan como un método de aprendizaje. Ni siquiera eso, es un puente de conexión con el otro mundo. Pero lo interesante es que la planta lo que nos enseña es cómo es nuestra propia mente. ¿Qué somos nosotros? ¿Cuál es nuestra esencia? Y una vez que tú llegas a controlar ese potencial que llevas dentro, ya no necesitas la planta. De hecho, no mucha gente sabe que casi todas las tribus primitivas no llegan a los estados de conciencia alterado a través de las plantas, llegan a través del aislamiento sensorial, a través de la meditación, a través de la contemplación, a través de la percusión. Ahora hay gente que está trabajando con los sonidos binaurales, pero vamos, que los estados alterados de conciencia los consiguen los chamanes, pues los conseguía también Santa Teresa de Jesús a través de la oración, ¿no? Hay miles de métodos que se basan en un viaje interior, olvidar todo cuanto somos, todo cuanto hemos aprendido. Y la palabra ayahuasca significa literalmente soga de muerto, ¿no? Es un poco macabro el concepto, pero significa soga de muerto. Sí, que no da ganas de probarlo. Ese nombre no sí, así, ¿verdad? Como... Por un poco de respeto, pero realmente es cierto, porque en el fondo, cuando la tomas, mueres. Metafóricamente, pero muere todo cuando eres. Los primeros cristianos, cuando llegaron a América, le llamaban la llave de San Pedro.
porque llevándolo a su propia cultura entendían que esa experiencia le había llevado al cielo, ¿no? A lo que ellos entendían que era el máximo grado de misticismo posible. Pero, por ejemplo, en el Zen hablan de la gota que se disuelve y que cuando cae al mar ya no es la individualidad, ahora es el océano, ¿no? Esto llevado al estado altero de conciencia sería cuando conectas con esa otra realidad, dejar de ser tú y te conviertes en el propio universo, ¿no? Yo creo que eso realmente dicho puede parecer algo como muy, no sé, demasiado utópico, pero cuando lo experimentas en tus propias carnes, cuando entiendes hasta dónde se pueden llevar este tipo de concepciones, te das cuenta de que el mito de la caverna de Platón se hace realidad, ¿no? Creemos que lo que vemos es la realidad, pero en el fondo, desde nuestra perspectiva, solo vemos la sombra. No estamos viendo la naturaleza auténtica en su máximo esplendor. Todo porque el academicismo oficial, el ultrarracionalismo, nos ha dicho a dónde tenemos que mirar y solo nos deja caminar en esa dirección, porque nos educan para ser productivos y en cuanto nos salimos de ahí, nos convertimos en seres peligrosos para el poder establecido. Entonces, yo creo que el espectador que nos va a ver a un espectáculo de magia, tenemos que lograr que muera metafóricamente también, que se olvide de quién es, que se olvide de todo lo que ha aprendido y vuelva a tener esa inocencia maravillosa que nos habla de quiénes somos. ¿Cuántas veces me ha ocurrido que me va a ver, de repente trabajo en un congreso para gente intelectual o gente importante, gente de prestigio social, y de repente tú te acercas a que te tomen una carta de la baja y te dicen, no, que la coja mejor mi compañero, soy abogado. Por favor, yo trabajo con esto, yo soluciono grandes casos con mi intelecto. Y de repente cogen la carta y todo eso boom, se esfuma y se convierten en niños. ¿No? Es fantástico. Pero no es que se conviertan en niños porque recuperen las características del niño, sino porque vuelven a entender el rito como una parte esencial del proceso de entendimiento del ser humano. El ser humano solo puede entender todo lo que ocurre a través de símbolos y a través de determinados mitos. Patrick Harpur tiene un libro maravilloso que se llama El fuego secreto de los filósofos y dice que la mitología era una psicología del pasado y la psicología del presente es una mitología actual, ¿no? Al final nada cambia, todo se recicla, pero nos seguimos explicando la realidad de las mismas formas. Cambiamos los nombres, cambiamos los conceptos, pero siempre es igual. Entonces, siguiendo un espectáculo, me acabas de dar la clave para triunfar en un espectáculo. Le damos a todo ayahuasca y ya está. Y ahí nos forramos y nos hacemos ricos. Oye, mira, a ver, es cuestión de planteárselo. Sí, los flipas en colores. Ahora tienes un espectáculo junto al gran Luis Arza. Sí. La gente, según me has contado, han sido horas, 8 horas, me parece que me dijiste que les pidieron. Sí, bueno, normalmente la conferencia dura unas 2 horas y media, 3, pero en el Rey de la Magia nos invitaron hace 3 semanas o así y nos pidieron un taller intensivo y yo estaba súper preocupado, digo, pero ¿cómo vamos a estar hablando de estas cosas 8 horas? Bueno, quiero decir que en nuestra conferencia no solamente hablamos de filosofía de la magia, también pues hacemos efectos y siempre intentamos enfocarlos desde estas perspectivas más filosóficas, ¿no? Pero enseñamos técnicas, nuestros efectos favoritos. Luis Arza de repente se convierte en una especie de catálogo abierto para que todo el mundo le pida lo que quiera y son momentos divertidísimos. Yo me acuerdo cuando planteamos esta conferencia que la gente nos miraba como a bichos raros. O sea, vais a venir a nuestro círculo a hablarnos de repente de Platón, de Freud, de Jung, de los arquetipos, de esto que tiene que ver con el ilusionismo. Pedíamos a la gente que hiciese un esfuerzo, que intentase abrir la mente a otras cosas distintas y ahora realmente tenemos tantos compromisos con la conferencia que la tenemos que dejar de momento a un lado porque no tenemos tiempo para poder estar en todos los sitios que nos gustaría. Está funcionando realmente bien. Te pregunté antes por los profanos, si los profanos al escuchar, al veros, cambiaría un poquito su mentalidad de la magia. ¿Y los magos? Los magos cuando escuchan esas teorías, cuando escuchan, claro, muchos sabemos que hay magos que son de cabeza cerrada, mente cerrada y esto es así, yo voy a intentar hacer leer lo máximo, me da igual que la gente aprenda, yo voy a hacer que desaparezca una carta y si la gente se quiere plantear como es, me da igual, si no, no, pero cuando a un mago le intentas explicar algo tan filosófico como lo que nos estás explicando tú, seguro que habrá reacciones de todo tipo. Claro, creo que sí, es verdad. Además,
Bueno, yo en primer lugar creo que en parte el rechazo que provocaba al principio, ahora ya no tanto, porque yo decir que me siento apoyado por todos mis compañeros, cada vez más gente se interesa por eso que yo he venido en llamar ilusionismo ritual, ¿no? Y es fantástico, ¿no? Yo me siento muy apoyado y muy querido y cada vez más. Pero no siempre fue así, porque en el fondo nosotros tuvimos parte de culpa. Cuando hablo de nosotros, no quiero hablar, no estoy hablando de un grupo, una especie de secta que sacrificábamos corderos en fiestas señaladas y invocábamos a los dioses del Averno. No, 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 no. Oye, yo Prefiero pensaba que que sí, yo pensaba que sí, ya. ¿no? A veces a mucha gente ahora mismo. Pero me refiero que hubo un momento dado, ocurrió una serie de cosas muy interesantes en España, que a mí por lo menos me cambiaron, y nos juntamos un grupo de personas con inquietudes muy similares, con concepciones muy distintas, pero al final inquietudes muy parecidas. Y caímos en el error. Fíjate, yo en eso no me lo voy a atribuir tanto, en el sentido que yo he cometido muchos errores, muchos, pero esto lo tuve claro desde el principio que no podía permitirme, ¿no? Hubo otras personas que a lo mejor sí que lo hicieron, ¿no? De dar una imagen demasiado elitista de este tipo de concepciones de la magia. Y claro, yo entiendo que para mucha gente esto supuso un rechazo absoluto, porque parecía que si alguien no nos entendía, el problema era suyo, que no tenía los conocimientos suficientes para entendernos, que éramos unos intelectuales. Y esto fue, si alguien lo plantea así, fue un error. Porque yo siempre digo que mi concepción de la magia está en constante revisión. Y además, yo no intento asentar cátedra de nada de lo que digo. Yo hablo de un camino, de una visión, de una decisión personal, de entender la realidad a través de un prisma determinado, que me sirve a mí, que hace que yo tenga una forma de comunicar mis inquietudes a los demás. Punto. Que luego hay alguien que le puede servir y viene a mis conferencias, escriben artículos y me hacen preguntas. Fantástico, porque podré compartirlo con más gente. Pero ya está, no hay ninguna otra pretensión. Yo, una de las cosas en las que discrepo con mi querido, admirado amigo Luis Arza, es en que creo que hay determinadas palabras que hacen mucho daño. O sea, nunca saldrá de mi boca la palabra truquero, por ejemplo. Que yo he sido un truquero muchos años y ser un truquero puede ser algo maravilloso. El truquero es el que va a las comuniones y le hace magia a un niño y ese niño recuerda toda su vida como un mago le sacó una moneda de la oreja. Yo pregunto, ¿hay algo más increíble y mágico que eso? ¿Quién soy yo para cuestionarlo? ¿Cuántas veces estoy actuando? Y además hablo de mucho, que cuando voy a los teatros, una gran parte del público son magos. Y a veces veo a maestros que me han inspirado, que me han emocionado durante tantos años, que se sientan a verme y a escucharme. Y digo, ¿qué puedo yo enseñarle? Yo lo único que puedo hacer es con mucha humildad hacer lo que hago y punto. Pero no hay otra pretensión, no hay otra ambición más que compartir. Entonces, sí quiero aprovechar también un poco esta entrevista para decir eso, que esto es un... O sea, a mí me gustaría que estos movimientos que están surgiendo fuesen completamente abiertos, que nadie se sintiese excluido y que la gente entendiese que todos pueden sumar a través de su propia experiencia. Y que los que hablemos de estas cosas, aunque podamos utilizar palabras que no siempre le van a resultar familiares, o podamos utilizar conceptos complejos, en ningún caso quiere decir que estemos por encima del bien y del mal. Simplemente que hemos tenido unos intereses distintos, unas inquietudes a lo mejor diferentes a la hora de expresar la magia. Ya está. Pero yo estoy encantado de que venga un mago y me cuente su propia visión de la magia.